Muchas gracias, señor presidente. Señorías, creo que voy a empezar por el final. Después de las intervenciones que aquí se han planteado, yo, y después de estudiar toda la documentación, creo que estamos ante un verdadero esperpento y ante un fraude que permite evadir la legislación comunitaria y pretende servir los intereses particulares de unas personas concretas. Y iré diciendo por qué llego a esta conclusión. Básicamente, la prueba es este carácter de urgencia. Una iniciativa que entra en este mes de septiembre. Hoy tenemos el debate a la totalidad y mañana vence el plazo para las enmiendas al articulado. Un día para enmendar un texto. Eso es una absoluta burla a esta Cámara, de la que no se espera nada, más que una votación disciplinada, resuelta, anticipada, pero desde luego ningún tipo de aportación, debate, consulta, en una ley, además, absolutamente técnica, transversal, se ha dicho aquí, a la que la mayoría de los presentes no alcanzamos en conocimientos ni en capacidad. Que sería necesario tener el apoyo, el asesoramiento de expertos. Este grupo ha perdido comparecencia de expertos. Se nos ha negado. Eso sí, después de un cierto sainete, también burlesco, en torno a este grupo. Se nos ha negado. Hoy tenemos el debate y mañana tendremos que tener preparadas, antes de las 8 de la tarde, las enmiendas al articulado. Todo tan urgente. Urgencia que ya lamentó el Consejo de Estado, que decía textualmente que no les cabía sino lamentar que el anteproyecto había sido remitido para su consulta con carácter de urgente, ya que impide el análisis profundo, no ya de la oportunidad de muchas de sus medidas, sino incluso de su corrección jurídica, pues se trata de una materia no exenta de matices, donde tanto el derecho internacional como el de la Unión, con múltiples sentencias del Tribunal de Justicia, han elaborado una extensa jurisprudencia de interpretación de las 3 directivas afectadas. 3 directivas. Pues nosotros aquí, con nuestra gran capacidad, esto lo vamos a resolver en 24 horas. De aquí a mañana tenemos las enmiendas presentadas. El día 15, ponencia. Ya sabemos cómo se hacen las ponencias en este Congreso. Se constituyen y hasta la próxima. Y el día 30 debatiremos en comisión esta ley, que afecta claramente a la legislación comunitaria, porque, de hecho, el ordenamiento que tenemos es consecuencia de una transposición comunitaria. Pero en el colmo del esperpento, ayer mismo en Estrasburgo, el Parlamento Europeo aprobó toda una serie de medidas que tienen que ver con la evaluación en la tramitación de la modificación de la Directiva 2011/92 de la Unión Europea. Ayer mismo. Y hoy aquí ignoramos ese trámite. Eso sí, el ministro ha dicho que, como sabemos de qué va, podemos ir haciendo camino nosotros. Una cosa, o sea, vamos al revés. Al revés. Pero indudablemente estamos obligados a transponer esa directiva. Con lo cual, el principio tan aclamado y reiteradamente aclamado en materia de medio ambiente sobre seguridad jurídica, dígame en qué consiste. Porque esto que vamos a aprobar está muerto ya. Esto que se va a aprobar, y que ustedes saben que se van a aprobar, por eso no les importa muy poco el debate, ya nace muerto, porque obligatoriamente tenemos que transponer esa directiva. Ahora, ¿por qué entonces hacemos esto? ¿Por qué se va con esta urgencia? Pues yo lo que tengo que pensar es que esa urgencia nos permite burlar esa nueva directiva de la Unión Europea. Eso sí, no se ha llegado a tiempo, nos ha ganado la Unión Europea por algún día. En ese tiempo, dejar una situación normativa que permita atender esos intereses. Mire, entre todo lo que ha dicho el ministro, que es lo mismo que en la diapositiva que presentó, pasa como con el Partido Popular. Todo es falso menos alguna cosa. Pues todo es falso menos alguna cosa. Y la cosa
creo que son los 10.000 expedientes. Mire, yo creo que radica la cuestión ahí. No los 10.000, que no creo que le interesen los 10.000, pero seguramente a alguno de los 10.000 sí que les interesa. Y ahí está la razón. Una verdadera amnistía a los procedimientos de evaluación. Empresas o intereses que no consiguen superar la evaluación. En el anteproyecto que ustedes presentaron, el que fue sometido al Consejo de Estado, tenía un punto de sinceridad que no alcanza este proyecto. Un punto de sinceridad con alguna expresión tan feliz como decir que la evaluación ambiental de proyectos es un obstáculo a la mejora de la productividad que sitúa a España en un puesto inadecuado para hacer negocios. Esa es la razón más clara, hasta tal punto que el Consejo de Estado les tiene que llamar la atención y les dice: hombre, sean un poco más equilibrados. Sean más equilibrados, porque no queda bien regular un instrumento que en los primeros párrafos ya se empieza a denostar. No se puede regular la evaluación diciendo que la evaluación es un obstáculo para el crecimiento de este país. O sea, ustedes no se lo creen en absoluto. El problema de la evaluación, que es tanto como intentar proteger el medio ambiente, es un problema para ustedes. Lo que pasa es que subvierten el lenguaje y nuevamente, como pasó en esa ley de protección del litoral que desprotegía el litoral, pues nuevamente vuelven a cubrirse de todo esto. Pero en el fondo lo que de verdad les interesa son esos expedientes que están atrapados y quieren crear un marco normativo, una isla normativa confusa que es un galimatías, les permite hacer eso que quieren hacer ustedes. Mire, el Consejo de Estado dice, en relación a la urgencia, que no hay razones porque es una mera codificación. Ustedes refunden dos textos normativos. Y, por lo tanto, dice el Consejo de Estado, no conlleva necesidad alguna de cambiar el ordenamiento español. Lo dice así. Ahora bien, dice el dictamen, ya que ustedes se empeñan, arreglen algunas cosas. Y si uno empieza a ver las observaciones del Consejo de Estado, yo, sinceramente, sabiendo que además todos lo podemos leer, yo no traería un documento así. No lo traería. Así es que yo creo que esta actitud tan desleal con Europa me parece impropia de este Estado. Ahora, yo veo que aquí hay una cierta añoranza por la autarquía. En aquellos tiempos en que España era España, solita, eso sí, muy sola, pero hacía lo que quería. Pero ahora, afortunadamente, estamos en Europa. Mira, esto sí que nos puede servir. La verdad es que siempre podremos decir que en esto, al menos, nos queda Europa. Fíjense que hasta el Consejo de Estado les llamó la atención porque habían eliminado o no habían expuesto, ahora sí, ahora está en el proyecto de ley, el principio de precaución, el primer principio que exige la Unión Europea. Pues ni constaba. Y esto es filosofía, tampoco es que no obliga. Ni estaba. Ahora ya sí, han puesto algunas cositas que les pidió el Consejo de Estado. En fin, el contenido. Mire, es un proyecto de ley que parece un reglamento. Normalmente los proyectos de ley o las leyes no entran al detalle como entra este proyecto de ley. Y uno se pregunta, ¿y por qué entra al detalle? ¿Por qué tiene que estar regulando los plazos, quién pone la póliza, todas estas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que intentan es elevar todo lo que es procedimental y reglamentario a la categoría de norma básica, con tal de que las comunidades autónomas no puedan hacer ejercicio de su competencia. Porque el Estado tiene la potestad de norma básica, pero le corresponde a las comunidades autónomas desarrollar esa legislación. Pero ustedes ya le ponen hasta el color de la póliza que tienen que poner. Así es que no les dejan ninguna capacidad. Están invadiendo absolutamente el ámbito normativo de la comunidad autónoma, que, por otra parte, en la medida en que la legislación medioambiental es básica, pueden poner muchísimos más requisitos y están en su derecho de ponerlos. Están en su derecho. Este es otro problema. Así es que este proyecto de ley, aparte, insisto, de desleal con la legislación comunitaria, contraviene el ámbito competencial de nuestro país, contraviene legislación nuestra
legislación nacional, lo que tiene que ver con el acceso a la información en materia medioambiental y contraviene, por supuesto, algunas directivas comunitarias. Pero para que vean también en qué posición dejamos a la ciudadanía, que parece que no es la mayor preocupación. Los trámites se simplifican para conseguir evaluaciones, algunos son meramente estéticos. La posibilidad de recurso de los ciudadanos interesados se restringe mucho, no así la de los promotores. Por ejemplo, las plataformas de afectados, es decir, los primeros afectados, no podrán recurrir. Tiene que recurrir una organización no gubernamental con años de experiencia, con tal, pero aquellas personas que les afecta una planta y que tienen que movilizarse, esas no tienen capacidad para recurrir. Se limita el acceso a la justicia en relación con la declaración ambiental estratégica, el informe ambiental estratégico, la declaración de impacto ambiental y el informe de impacto ambiental. Por lo tanto, todo lo que regula el convenio de Aarhus en relación al acceso a la justicia se restringe. El derecho a la información se restringe. Así es que, efectivamente, ¿para quién está hecho esto? Para determinados promotores. Y para ponérselo más fácil todavía, crean el banco de conservación. Es decir, bueno, pues mire, si al final de todo esto usted no consigue superar una evaluación, siempre le quedará un recurso, pagar, porque con dinero todo se puede. Y así es que el principio que inspira la legislación comunitaria de que el que contamina paga, aquí vamos a pasar a que el que paga contamina. O sea, que si uno paga, puede contaminar. Créditos al banco, eso sí, ese banco luego utilizará, en ya veremos qué, ese dinero en la zona en que quiera o estime conveniente, no en la zona o en el espacio que ha quedado degradado o que puede quedar degradado. Ese es el banco que ustedes plantean como una gran innovación, que está en la filosofía de que con dinero todo se puede, todo se puede. Así es que yo no quiero cansarles más. Aquí ha habido argumentaciones muy precisas, muy rigurosas y son todas coincidentes, o al menos yo entiendo que coinciden. En definitiva, detrás de todo esto hay una concepción del Gobierno del Partido Popular que apuesta por un modelo económico que particularmente mi grupo no puede compartir. Un modelo económico depredador al servicio de los intereses privados, en detrimento de los intereses de la mayoría, que apuesta por la precarización del empleo, una protección social baja y unas condiciones ambientales deterioradas. Una isla tercermundista en un continente como Europa que intenta superar esta situación. Ese es un modelo que no queremos. Ese es el modelo que ustedes están construyendo, porque entienden que los costes salariales, que las medidas de protección social, que las medidas de protección medioambiental nos restan competitividad. Y aquí de lo que se trata es de competir con el más africanista del mundo. Mire, termino ya. Yo creo, señor Cañete, que con esta iniciativa y con la Ley de Costas y otras más, usted ha construido o ha constituido un verdadero banco de favores. Creo que le deben mucho. Ya veremos cómo se lo cobra. Muchas gracias.